Vida con coherencias, pensamientos y sobre los tres fuentes que se desarrolla la vida humana, en el fuero interno de la conciencia personal, en el hogar familiar y fuera de la propia casa, en los ámbitos académicos, culturales, laborales, entre otros. María, Madre de mi Señor. Sembrando valores, de ahora en más, aquí por este dial. Sembrando valores, sintonicen. Y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Muy buenos días, apreciada audiencia. El gusto de poder estar nuevamente hoy, sábado 15 de, de agosto del 2026. Y sin ánimo de inflarnos como esos sapos, le estoy comentando acá a mi compañero y a la audiencia que nos soporta, nos comporta y no nos deporta 1813 veces. Ayer van a aguante el año de auditorio. 1813 veces ya Sí, estuvimos acá. Porque yo llevo un registro, pues. Ya. Y esto es un registro escrito. Primer día. De puño y letra por mi compañero de trabajo acá. Muy metódico, que es... Comenzamos acá. Hoyo. Gregorio Cataldi. Sí. Y... ¿Comenzamos qué? ¿En un día cuánto? Mayo 2006. No. Y arriba debe estar. Sí. A ver, inicio 18 de febrero del 2006. Ya. Y como decís, ayer Peña aguante la de que nos comporta y no nos deporta. Cierto. Bueno, y también le agradecemos a los compañeros de la sala técnica, ¿verdad? Sin cuya presencia no podríamos hacer nada. Así un cordial saludo para ustedes. Ahí está. Bueno, como es costumbre, iniciamos con la lectura del Día del Santo, ¿verdad? Historial, sí, Historial Santo. Aquí con la voz de Luján. Un saludo a la doctora Carmen Quiñones, y que está escuchando, que tenga un lindo día. Y a mi mamá también. La Asunción de la Santísima Virgen al cielo. Un santo muy antiguo cuenta así cómo fue la muerte de la Santísima Virgen. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo, donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando ya había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo a la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se aproximaron a viajar para recibir de sus maternales labios los últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los había bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente los ojos y su alma, 1000 veces bendita, partió para la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo cristiano que no viniera a rezar junto a su cadáver, como por la muerte de su propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús.
En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de música suave. Pero Tomás apóstol no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el favor de ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso en esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia su santo sepulcro y cuando ya estaban cerca empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armoniosas músicas en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez del cadáver de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen, cuya fiesta se celebra hoy 15 de agosto. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los padres del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Algunos detalles del dogma de la Asunción de la Virgen María. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declaró que el hecho de que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma es una verdad de fe que obliga a ser creída por todo católico. San Alfonso Rodríguez vio un 15 de agosto cómo fue la recepción de la Santísima Virgen en el cielo, en día de su llegada, y quedó extasiado, inmensamente emocionado. San Esteban, rey de Hungría, celebraba con mucha solemnidad la fiesta de la Asunción de María el 15 de agosto, y desde ese día fue llevado por Dios a la eternidad. San Juan Berchmans y San Estanislao de Kostka, jóvenes jesuitas, deseaban ir a celebrar en el cielo la fiesta de la Asunción. San Juan de Berchmans murió el 14 de agosto y San Estanislao en la mañana del 15, con el rosario en la mano y pronunciando los santísimos nombres de Jesús y María, y fueron a celebrar la gran fiesta de la Asunción al cielo. Santa Teresa dice que vio un día de la Asunción cómo fue la llegada de la Santísima Virgen al cielo y desde ese entonces quedó con el inmenso deseo de sufrir a trabajar por conseguir un puesto en el paraíso. Y apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y 2 estrellas a su alrededor, más impresionante que un ejército en orden de batalla. Sagrada Biblia, Apocalipsis 12. Qué bien. Entonces, esto es un poco la biografía de la Madre, nada menos que del Redentor, de Jesucristo Virgen María, y hoy se celebra solemnemente, debería haber sido incluso hoy mío, hoy se está olvidando la gente, y esto es en gran parte yo creo que es culpa del Ministerio de Educación, y no sé si es culto, es cultura o de ciencia. Cambió tantas veces ya su nombre queriendo, parece, acertarse en sus funciones y hasta ahora no lo acierta. Me parece que es ciencias. Sí, pero cuando al ministerio, culto es el término, ¿verdad? Que usa. Sí, Ministerio y de... culto. Ministerio de Educación y Culto. Y bueno, expresamente está hablando no de cultura, sino de culto. De culto, sí. La verdad es que nunca pensé, pero me parece un poco extraño, ¿verdad? Que un ministerio así esté aludiendo a algo, a una religión, por ejemplo. Pero no sé también, ¿verdad? Digo sin analizar, sin pensar. No pensé nada. Pero en fin, no vamos a crear más problemas de la que tenemos. Y bueno, Agustín, repito otra vez. 1811 veces. Por acá. Por lo menos por cansancio ya debería quedarse algo en la mente de nuestros ciudadanos que nos escuchan y de los electores también. Mira, las varias veces que nosotros hemos estado acá presente y haciendo alusión, vamos a decir, Al título del... a la historia de ¿De este? ¿De qué?
de la vida de los santos. La vida de los santos, exactamente. Y esto no lo hacemos, no es por una cuestión de religiosidad barata, como podría decirse, sino porque creemos de que los santos han tenido una vida ejemplar, una vida meritoria y que estamos deseosos de imitar de alguna manera en algún momento también de nuestra existencia. Pero es un mandato luego, es un Sí. mandato de Cristo. ¿Qué dice? Sed santos como mi Padre. Exacto. Sí, Así le dijo a los apóstoles. Pero no es un invento nuestro, ¿verdad? cierto. Entonces, imperativo, López. Es imperativo. Da el ya poséramos, no, sed santos. Bueno, entonces, ¿podemos iniciar con el primer tema? Claro. ¿Cuál Sí. era? Acá por lo menos dice, ¿puede la democracia corregir las injusticias? Puede ser, ¿no? Es un tema Es un tema bastante llamativo. ¿Puede la democracia? Son, vamos a decir, términos y expresiones muy actuales hoy en día. Todo el mundo habla de democracia. Y para eso estamos en democracia y para hacer desastre muchas veces y no hacer lo que debe hacer. Y también de las injusticias, ¿verdad? Que es la falta de hacer justicia, ¿verdad? Que muchas veces también permanentemente lo tenemos en nuestras expresiones comunes. Entonces, ambos términos, democracia e injusticia, está contrapuesto, vamos a decir, y queremos hacer un pimponeo, un juego, vamos a decir, de barajas al respecto, a ver si a qué llegamos. Quisiera señalar algo, Agustín. Estos temas que nosotros elegimos no son temas que se nos ocurren. Tenemos las revistas Acontecimientos, ¿verdad? De gran alcance, ¿verdad? Y es una revista española que del Departamento de Teología, pero no me acuerdo. O sea, ya hablando en estos términos, me parece que ya no es más un burureo, cualquier cosa. Sí, una revista, vamos a decir, como el resumen, podríamos decir, de infinidades de artículos y de temas que encerrado en uno solo. Es la revista por si a alguien le interesa y quiera o pueda compartir acontecimientos, ¿verdad? Sí, acontecimientos. Y su título, ¿para qué sirve la democracia? Este sí que es un tema realmente controversial. Vos hubiese visto a la gente y más rápido la democracia, no ya vivir acaso en democracia. O sea que hay un concepto totalmente equivocado, errado, de lo que es democracia y dictadura, lo que fuese, ¿verdad? Y acá justamente nos habla de la democracia, ¿verdad? Que según los estudiosos políticos dice que es la mejor forma de gobierno de cualquier país, ¿verdad? Sí. Y elegimos temas así no tan, como que se baladíes, porque en un programa que tiene el título de Sembrando Valores, no podría luego ser menos. En todo caso, este pobre hombre que está hablando es lo que es el menos de todo acá, pero los temas acá, y por eso le convocamos, si quieren más, que venga Agustín, ¿verdad? Y si no quiere, igual. Igual Que venga igual. Y bueno, para eso le tenemos aquí a María Luján, para Patricia. exactamente, para armonizar un poco la voz ya calcina muchas veces de estos dos varones avanzados en edad y también en trabajos de esta naturaleza. Y Belén yo creo que ya estuvo con nosotros un tiempo atrás y debe haber motivos por el cual no ha podido más. Y hoy se reincorpora, vamos a decir, a este programa y por el cual la felicitamos y ojalá permanezca siempre con nosotros para diferenciar un poquitito, diversificar y armonizar un poquitito este programa, La Voz del Verbo. Sí.
Sembrando Valores. Valores, Disculpe. la radio, La Voz del Verbo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, la identidad del profesor. Y Yetulento Coa lleva. La identidad del profesor. Hasta ahí. No, este es la democracia y la injusticia. Bueno, Pero ya de tengo la cualquier forma identidad vamos del a... profesor. Tenemos, Aunque tengo nada, tenemos, queremos compartir realmente con la amable audiencia artículos de una revista muy calificada, una revista española, donde escriben grandes profesionales entendidos en la materia, en un buen castellano y que puede estar al alcance de todo. Bueno, mientras nosotros somos como Cantinflas, ya tenemos todo y después... No, pero podemos, mientras tanto, mientras buscamos, que también me parece que te dije, o quería decir, pues esa la digo, esa la y te muñeca, esa la digo. Fuerzas y debilidades de la globalización. Tango globalización. Sí. Para que mientras encontramos el tema. Globalización. ¿Puedes leer? La condición de docente de la calidad de educación, pero no, ahí veamos. No. Eso también puede ser, ¿verdad? Sí. Con lo que quieras, porque todos son pertinentes y son Sí. de alto. Estamos teniendo la revista Acontecimiento que es de alto nivel académico española. Entonces, tratamos de que los temas sean pertinentes, ¿verdad? Y que no sea un RI nomás aquí nuestro. Fuerza y debilidades de la globalización. Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus numerosas publicaciones se encuentra una reciente que recomendamos. 100 preguntas sobre el nuevo desorden. Una mirada lúcida sobre la globalización y sus consecuencias. En el número anterior de Acontecimiento, el número 63, páginas 61-64, anunciábamos la entrevista que transcribimos ahora. Con este antecedente y después de la Cumbre Europea de Sevilla 22 de junio, era obligado a tratar el tema de la globalización. Su esfuerzo reflexivo y su compromiso le convierten en una referencia para acercarnos al complejo proceso que estrecha las dimensiones del mundo y las resistencias que suscita. El término globalización está muy de moda, lleva. Sí. Pero ya lo usamos todo el mundo sin saberlo exactamente, el significado exacto, el alcance de esa palabra. Y globalización proceso, dice proceso que es un proceso mundial, incluso no zonal, mundial, de integración e interconexión profunda entre países en el aspecto económico, social, cultural y político incluso. Mira, hay un acercamiento, podríamos decir, en esos aspectos. ¿Para qué? Para proceder de una manera uniforme y no estén muy distanciados los unos de los otros. ¿Querías? Fuerza y debilidad de la globalización. Ese es muy lindo, muy tema. ¿Querés abordar? Y acá tenemos un artículo de estos señores con autoridad científica que nos habla, y es una entrevista hecha a Carlos Taibo, Michael Carlos Taibo, y Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ciencia Política. Era de política o cuero en Varilla, Sabucay, Jaicoya todos los días. No. Los políticos, auténticos políticos, generalmente no se pelean.
no encuentran motivos de pelearse, al contrario, buscan la forma de afinidad, buscan formas de afinidad entre las ideas que sostienen cada uno. Carlos Tayo es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus numerosas publicaciones se encuentra una reciente que recomendamos: 100 preguntas sobre el nuevo desorden. Qué pucha, este sí que debe ser bastante interesante y rico. 100 preguntas sobre el desorden que estamos viviendo. Una mirada lúcida sobre la globalización y sus consecuencias. Punto de lectura. Madrid 2002. En el número anterior de acontecimientos, anunciábamos la entrevista que transcribimos ahora. Con este antecedente y después de la Cumbre Europea de Sevilla, 22 de junio, era obligado tratar el tema de la globalización. Su esfuerzo reflexivo y su compromiso le convierten en una referencia para acercarnos al complejo proceso que estrecha las dimensiones del mundo y de las resistencias que suscita. Hasta ahí leyendo, yo quiero entender, o me parece que entiendo, que la globalización es un sarambí de las ideas a todo el mundo. Globalizar una idea. Pero se me ocurre que si no hay buena intención, la globalización, que en sí me parece que es buena, pero si se utiliza mal, se puede prostituir todas las mentes. Sí. Oye, el globalizar me parece guaraní, Sí, mundo. ñambo está. Pero tiene idea o tiene palabra ya es de diferentes maneras, vaya eso. Dice acá, con este antecedente y después de la Cumbre Europea de Sevilla, era obligado a tratar el tema de la globalización. Su esfuerzo reflexivo y su compromiso le convierten en una referencia para acercarnos al complejo proceso que estrecha las dimensiones del mundo y a las resistencias que suscita. Lo que acá se busca es, de alguna manera, es poder entender, ¿verdad? Podríamos decir todo este gran barullo que se da en la sociedad y en el mundo de hoy, en diferentes gobiernos. ¿Se puede resistir a la globalización? ¿La podemos controlar, hacer realidad los derechos de los demás débiles? Exigiría una profunda revisión del modo de vida del primer mundo. Las sociedades civiles están en condiciones de contestar la globalización. La globalización, una pregunta. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Una primera hipótesis es lo que los propios responsables de la globalización acaban por apreciar, la posibilidad muy certera de que escape a su propio control. Sí, al principio, en los primeros tiempos, vamos a decir, cuando se habló de la globalización, no se entendía muy bien incluso qué significaba esto. Y globalización, si analizásemos textualmente, o globo, es como un gran globo que encierra una serie de ideas nuevas y que necesitan, vamos a decir, necesitan ser consideradas, congeniadas con otras tantas que están dentro. Permíteme una pausa, Argel, que no me cuesta luego nada tampoco. Quiero nomás preguntar si el concepto de globalización
en el punto que voy a emplear ahora. Las conductas se pueden globalizar. Allá, si es que entiendo bien. Globalización, De las la conductas. conducta. Por ejemplo, Sí. y me voy. El recorte de ahora, el recorte de los jóvenes, no tan jóvenes de ahora, oye, globalizando la modo de recorte. Y va ahí con Cuanto más devoción. iba ahí, por Eh. a cuanto más iba ahí. Dentro de este ahora, cómete y apelado, te Sí. ven, es piopea. No es, le facilita mucho al peluquero ganarse su plata fácilmente, ¿verdad? Porque casi no quita nada. Una pequeña pizca nomás lo hace un caminito y eso es suficiente. O sea, la globalización del Uirore, pues, de ella. Rápido se inserta en la cultura y en la costumbre de nuestra gente. De los futbolistas que copian los jóvenes después, Exactamente, ¿sí? los recortes. ¿Quiénes son los que más realmente son los propagadores, vamos a decir, de esas costumbres, esas formas de ser? Son los jugadores, que tienen una gran influencia en nuestro país sobre todo, ¿verdad? Sobre la sociedad toda, no solamente sobre los jóvenes, la sociedad adulta también, porque es fácil, pues, por más que entiende jugar, ni de jugar cuay, ni pelota, trapo de chuta cuay, por más que sea así, ¿verdad? Es interesante, atrae, es Sí. atractivo, y es libre, hay una libertad muy grande para expresarte al respecto, porque no hay una, podríamos decir, una regla, ni unos, sí, las reglas tienen su punto de partida y sus límites, ¿verdad? Pero está al arbitrio de quién ve y quién quiere decir lo que quiera y que diga lo que quiera decir, ¿verdad? Así mismo es. Se puede resistir a la globalización, la podemos controlar, hacer realidad los derechos de los demás débiles exigiría una profunda revisión del modo de vista del primer mundo. Las sociedades civiles están en condiciones de contestar la globalización. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Una primera hipótesis es que los propios responsables de la globalización acaban por apreciar la posibilidad muy certera de que escape a su propio control. Digamos que si la globalización implica la desaparición general de mecanismos de control, hay quien sostiene que puede convertirse en un genuino caballo destrozado que se vuelve contra los intereses de quienes hoy se benefician. Este tipo de pensamiento empieza a surgir en determinados teóricos del propio neoliberalismo que muestra preocupación ante determinados desarrollos. Una pregunta posible es que la globalización sigue adelante, con lo cual mi interpretación es que asistiremos a una suerte de bim bam. Una vez la explosión, ¿verdad? El bim bam. De caos generalizado del que es muy difícil calibrar cuáles serán las consecuencias. Para bajar un poco a nuestro país nomás, Agustín, lo que está Diciendo leyendo. ahora. La conducta de las personas se globaliza y sobre todo no las conductas buenas, sino las no buenas. Sí, las que nosotros consideramos no buenas. Sí. Y por ejemplo también la moda, la forma del recorte de hoy de las personas. Mitad usure más bien algo así, no me iba a informar Se avisa tu yato más todavía. pero hoy con la Ahí sí, no, ya. y, o sea, eso se globalizó, Sí. esa moda. Eso, Sí. cabe el término globalización. Yo creo que la globalización de alguna manera es un instrumento de despersonalizar a la gente.
o despersonalizar. Y tengo lo que entender. Pero No, también se puede decir que vamos a suponer que hay gente que hace caridad, pero se puede globalizar también eso, en ese sentido. sí, Pero a su vez, digo. así es. Una tercera es la vinculada, dice, con el horizonte que hoy se nos antoja utópico, pero por el que hay que luchar, de que la población, las víctimas de la globalización neoliberal, tomen cartas en el asunto, se autoorganicen y empiecen a marchar de manera significativa el desarrollo de muchos acontecimientos. Yo creo, dice, que lo único que podemos afirmar a ciencia cierta es que los movimientos de resistencia global están creciendo en todo el planeta y lo están haciendo en un ritmo inesperado para la mayoría de nosotros. Eso no quiere decir que sean hoy un obstáculo objetivo en el desarrollo de la globalización neoliberal o en el de la propia hegemonía de los Estados Unidos, pero creo que empieza a cambiar de manera saludable el panorama. Es verdad que uno de los grandes problemas que esos movimientos acabarán por encontrar antes o después en el hecho es el hecho innegable como se formula en la pregunta de que los las propuestas maestras que tienen que colocar sobre la mesa implica una contestación de determinados criterios que han marcado poderosamente el desarrollo de nuestra sociedad y el discurso de la totalidad de las fuerzas políticas. Por ejemplo, la condición venturosa del desarrollo económico y del consumo y la identificación de esos dos aspectos con el bienestar. Es evidente que hoy imaginemos una fuerza política que se hiciere eco del discurso de los movimientos de resistencia global. Tendría grandes problemas para defender en términos de mercadotecnia una propuesta que implica una reducción de nuestro nivel de vida, medido a criterios convencionales, pero creo que los movimientos están creciendo porque hay una parte significada de una nueva población que han tomado conocimiento de que esto es así, que ya no se asusta ante esta percepción. Es hoy hablando naturalmente de una percepción propia del norte desarrollado. No podemos defender ese mismo discurso en Brasil o en la India. Y bueno, aquí en términos menos palabras, vamos a decir, la globalización es un hecho que se está dando en todos los aspectos, en el aspecto político, social, económico y cultural en todos los países. En algunos países desarrollados con mayor énfasis se da y resulta más difícil contrarrestar. En otros no. Los movimientos globalizados son solo un movimiento reactivo. ¿Cuáles son los orígenes de los movimientos que rechazan la globalización neoliberal? ¿Qué corrientes son las más representativas que proponen? ¿Qué diferencias presentan? Son preguntas realmente muy difíciles de dar una respuesta porque realmente son muy abarcantes. Hay una primera discusión, dice, que tienen mucho que ver con si son o no movimientos reactivos. La expresión movimiento antiglobalización suscita muchas polémicas. A primera vista, el término no es muy saludable,
porque dibuja movimientos simplemente entregados a la crítica negativa y no lo es en otra lectura posible, porque muchos de esos movimientos no rechazan en sí misma la globalización, sino que reivindican una globalización de corte distinto. Bueno, esta La globalización pico, no es sinónimo en vos está en ella apes a pepe replicar, continuar, globalizar una idea, por ejemplo. yo tengo entendido que la globalización se entiende más en cuanto que abarcan lugares y espacios y sociedades que son sometidas indudablemente a una costumbre, a unas ideas, a una forma de ser, de actuar y de vivir de la gente. Se puede decir que por ejemplo, a ver si entiendo nomás, am, la moda se globaliza ya. Por La, ejemplo, la se moda puede, es una forma de globalización sí. de una serie de cosas, de hechos. Por ejemplo, el recorte de pelo actualmente de los Eh, jóvenes. Oye, replica, oye, globalizar, pea. sí, es una copia que hacen todo el mundo. No sabe ni por qué. Eh, Porque para decir que se han cortado y han mejorado, por ejemplo, su apariencia, no. no. Contrario. ¿Verdad? Y bueno, entonces, ¿y por qué no se puede globalizar, por ejemplo, la buena conducta, la caridad, por ejemplo, ¿verdad? Sí. La ayuda al prójimo. Yo creo que porque aquello realmente exige mucho esfuerzo del ser humano. Y el resto, los otros tipos, formas de globalización, son cosas superficiales que están a flor de piel y que fácilmente uno puede hacerlo sin muchos compromisos. La moda, por ejemplo, se globaliza fácilmente. Sí, fácilmente se Mm. globaliza, sí. Y no importa si es decente, si no es decente, si es de buen gusto o no. No importa. ¿Verdad? El recorte de pelo, por ejemplo, es una globalización que se da, Sí, ¿verdad? fácilmente. Y por eso yo muchas veces, a pesar de que ya se cargare mima, digo, caballo ayuya vengo ya de tabi, pues. Sí, Eh, el hombre es un animal realmente racional y a pesar de su racionalidad fácilmente se siente arrastrado por otros e incluso seres irracionales. Bueno, acá aparece un artículo que, no sé, creo que puede ser de interés tanto de los padres educadores y como de los educandos también. José de More López escribe, profesor de música, y él dice así en este artículo, quisiera compartir unos pocos párrafos. Dice, una vez más quedamos estupefactos. Dice, sorprendido. sorprendido, al conocer, dice, las abultadas cifras del fracaso escolar en España. Y esto no es solamente en España, sino también acá en Paraguay y en muchos otros lugares de América que yo conozca por lo menos. ¿Mm? Ocupamos, dice, el penúltimo lugar en Europa, en España. Y como siempre, se termina mirando de reojo al profesorado, insinuándose que en el fondo la culpa es de ellos y del sistema educativo. Y encontrando el culpable, parece que todos descansan y se quedan contentos porque se ven así eximidos de todas las responsabilidades. Parece que buscamos nomás causantes, digamos. Acá se me hace que hay una complicidad que no se quiere meter la cuchara para no crear problemas. Pero eso no es ético, hermano. Quiere decir que si en un programa de estudio, por ejemplo, a alguien se le ocurre, qué sé yo, porque suena bien poner un tema que no es pertinente. Y entonces, si es que entiendo lo que estás leyendo, el cuerpo de profesores de ahí tema de pues no hay que
Sí, Jugaba ahí. claro, Y no va a decir nada. esa es una cobardía. Indudablemente que sí. Yo estoy indudable- seguro, y no es que te cepille, yo estoy seguro que si vos estás convencido no te vas a callar, como te No, conozco. posiblemente que no. Ah, Pero atribuir, dice, un fracaso escolar al sistema educativo o al profesorado, además de patentemente injusto, resulta una conclusión fruto de un análisis muy superficial de la cuestión. En efecto, el fracaso escolar es un síntoma, pero ¿de qué? Sí, algo anda mal, podemos decir. ¿sí? Pero ¿qué es lo que anda mal? Y ese que anda mal lo que tenemos que procurar descubrir y corregir. Pero oye, descubrí la base, pero no se busca la causa. ¿Verdad? En todo caso, lo que en ningún lugar se suele escuchar, quizá porque nadie se atreve a decirlo, o porque de tan obvio que se ve, que no se ve, o no se quiere ver, es que el fracaso escolar en primer lugar se debe sin más a la falta de estudio del alumnado. Y es que en nuestra sociedad parece que podemos exigir a todos menos a los jóvenes porque, pobrecitos, hay que dejar que se diviertan, que para eso son jóvenes, y de esa forma alejándoles de toda responsabilidad y alargan sus adolescencia hasta pasados los 30. Por el tema. Ellos son jóvenes. Déjenles divertirse, están en la época de divertirse. Ya, muy bien. Así empecé ya. Cualquiera que esté atento a los hábitos actuales de los adolescentes descubrirá que las cosas han cambiado mucho en los últimos 10 años. Algunos datos son significativos, datos al alcance de cualquier profesor de eso o del otro. Mientras que el tiempo dedicado voluntariamente a lectura tiende a cero. El número de horas delante del televisor suele pasar de 3 horas. A esto hay que añadir las horas de chateo, de navegación por la red, en lo que muchos quedan enredados y de videojuegos. Por otra parte, amén de esta actividad, habría que decir que añadir los desajustes sistemáticos en el ritmo de sueño durante el ritmo de semana que muchos universitarios comienzan ya el jueves. La diversión además se suele identificar con la ingesta de alcohol. Acorde con lo anterior, no se puede concebir el estudio como actividad constante o habitual, sino meramente ocasional en función de los exámenes, y esto contando con que quedan excluidos los viernes, sábado, domingo, y según el estado físico es que deja el fin de semana, también el lunes como día de estudio. Así, la semana laboral de la mayor parte de los estudiantes va de martes a jueves por la mañana. Eso sí, son multitudes los padres y madres que quedan muy tranquilos de conciencia al ver a sus hijos e hijas con el tiempo tan ocupado durante la jibarizada, pero tiene expresión muy española y costumbre. Semana lectiva, semana de lectura, ¿veo? En 1001 actividades extraescolares, clases particulares de recuperación académica, de inglés, de música, de danza y en otras cosas, siempre muy calmados y ocupados, viendo operaciones Triunfo, Gran Hermano, programas, Crónicas Marcianas, que son los programas educativos que
estadísticamente son sus preferidos o encerrados en su cuarto con el ordenador. Ese, hoy en día realmente los chicos viven una extremada libertad que caen en el libertinaje, en donde descuidan sus responsabilidades como tales que son de estudiantes y hacen cualquier otra cosa. A cada uno lo suyo, los que fracasaron no fueron únicamente los profesores o el sistema educativo. Lo que han fracasado son los pseudo valores en que han sido educados los novísimos, las novísimas generaciones de, evi- de eviternos adolescentes. Pasarlo bien como principal horizonte, consumo limitado y crítico e irresponsabilidad biográfica. Por eso el tiempo de estudio y de clase es vivido en mucho, como una insoportable carga que solo el fin de semana puede aliviar. Es notable el alborozo y desmesurado contento con que nuestros alumnos reciben la noticia más importante de la semana, el timbre que marca el final de la última clase del viernes. Ahora, ¿en qué acaban las responsabilidades? De modo que, a la vista de todo esto, no parece adecuado seguir hablando de caso escolar, sino de un estruendoso, vergonzoso y consumadísimo fracaso social. Pero a la vez, ¿quién se atreve a decir esto en voz alta? ¿Quién se atreve a decir esto en voz alta? A ver, ¿quién es el valiente que se atreve a asumir algunas responsabilidades fuera de aquellas por las que se cobra, que en habiendo euros por medio, todo el mundo se muestra muy responsable? Bueno, este artículo habla justamente del fracaso escolar, que no está muy lejos de nuestra realidad también, y tal vez gran parte de América. Creo que el fracaso escolar es una tarea sistemática, seguida y acompañada por los grandes países dominantes. Si acá cuanto mañana te hago y pones una opción fácilmente ya no domina cuál. Y acá te hago la pregunta, y hago a Luján también. El fracaso escolar no se debe exclusivamente a la escuela. No, Tiene mucha responsabilidad, y pero bien, ¿y en casa? y viene mucho antes antes de entrar a la escuela. ¿Sí? Yo no sé, Agustín, por eso no voy a decir nada. Pero sí la pregunta, si tuviéramos que decir qué porcentaje de padres acompañan a sus hijos en el sentido de ver sus cuadernos, ayudarles a hacer las operaciones? Y posiblemente vamos a encontrar 0%. Cero hoy, Y yo hasta, ¿Habían algo alguno? bueno, bueno, no quiero ser, no hay que ser muy pesimista realmente, ¿no? Pero Yo creo que escasísimos son los padres que se dedican a eso, que una vez llegados sus hijos del colegio, les pregunta qué dieron, les pregunta cuáles son sus trabajos para realizar, y le revisa el cuaderno y se escribe, pues ande y pepa. Algunos ni eso saben. ¿qué voy a decir, Luján? ¿Te parece? Que los padres, es una opinión nomás, no importa si, que los padres se interesan por los hijos, debe haber hijos seguramente, pero en general digo, Yo creo que los padres infelizmente delegan totalmente, se despojan totalmente de su responsabilidad como educador y como padre incluso. ¿tengo que decir? Sí, yo digo que le dejan todas las maestras para. Sí. Y después le culpan a la maestra, Sí. que no vale y no me pone, no tiene autoridad y una serie de otros detalles. Lo que pasa es que la responsabilidad, me parece, la responsabilidad no es solamente de las maestras,
No, o de los maestros. no. Porque en casa no hay acompañamiento. Así mismo es. No hay acompañamiento. Y tiene que haber interés también, que mi hijo o mi hija que dieron hoy. Eso también para darle importancia y para aumentar un poco la autoestima del hijo o de la hija, ¿verdad? ¿Cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue, hija? Un poco, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo creo que algunos padres creo que entienden mal eso, el acompañamiento de los hijos. Eso no consiste en marcarlo, o marcar derecho. Permanentemente se pregunta o se preocupa por su hijo. Eso yo veo del lado positivo y no del lado negativo. Muchos creen de que aquello es pernicioso y es lo contrario. Es beneficioso porque si tú te preocupas de alguien y preguntas permanentemente por él, ¿por qué es? Es porque te preocupas y querés ocuparte de ese alguien de quien preguntas. ¿Verdad? Yo por lo menos estimo y pienso así. Y seguramente, como tenés nietos y nietas, seguramente sabes que tus hijos o tu hija, ¿verdad? Lo acompañan, ¿verdad? Así son, sí. Sí. Los padres de mis nietos los acompañan y eso se nota inmediatamente en las clases. En un grupo de 40 niños, eso resalta permanentemente y las profesoras detectan eso y preguntan muchas veces cuál es su modus operandi fuera de las clases. ¿Verdad? Eso le va a resultar en una gran autoestima a los niños, ¿verdad? Sí, Nosotros tenemos también una nieta que ella es muy, muy activa, ¿verdad? Nayeli. Muy hiperactivo. Y no sé si porque demasiado también en la escuela son así, o gente hoy la pecha ahí porque se dejaron ser algo de ni escuela, ¿verdad? la hiperactiva, vamos allá. Pero bueno, estamos tratando estos temas, estimada audiencia, no porque sea grata, sino porque sea necesario. Y Es porque son necesario. situaciones que ocurren permanentemente en nuestro Exactamente. entorno muy cercano y que muchas veces nosotros no tomamos cuenta del asunto. Y había sido que es un tema pertinente y muy preocupante, incluso mucho más allá de nuestras propias fronteras. Sí, señor. Es que Tengo con artículo con hoy España y PTI, sí. caray arandu de ina eise chagua taucho. Y sí, nos preocupamos y nos ocupamos de que nuestros temas sean no la que nosotros creamos, No, sino esta revista es una revista de acontecimientos, seguramente la gente conoce, muy prestigiosa. Y quienes escriben generalmente son profesores, ¿verdad? Aparte de ser escritores. Y entonces, claro. ya. Ya de como que tengo ese pono ya a la misma debilidad, vamos a decir, del mismo mal. Bueno, ¿por qué no le hacemos descansar un poco a nuestra audiencia? ¿Allí Y para dónde? regresamos en breve. Sí, señor. María, madre de mi Señor. Inicio de espacio publicitario. Nisicar, excelencia en cada detalle. Cuidamos su vehículo como usted se merece. Calidad, confianza y distinción. En estética automotiva somos su mejor elección. Nisicar, elegancia sobre ruedas. Ubicado en el barrio San Lucas de Ciudad del Este. Puede realizar sus consultas a este teléfono 0981-802-839. Nisicar. Dedicación y excelencia para su automóvil. Para una vida más saludable y un hogar lleno de sabor, elegí Frutería San Marcos, donde la mejor calidad y los precios más bajos se unen. Encontrá la más amplia variedad de frutas y hortalizas frescas. Visítanos en Avenida Amado Benítez, a unos pasos de la parroquia San Lucas.
Frutería San Marcos, más fruta, más vida. Sembrando Valores, un espacio de educación cívica donde buscamos sembrar dentro de la sociedad una conciencia ética desde el punto de vista cristiano. Fulguran mis sueños una patria nueva. Sembrando Valores, un programa que busca fortalecer la conciencia ciudadana con el objetivo de instruir, educar y evangelizar. Patria que no tenga hijos desgraciados. Sembrando Valores. Conducen Goyo Cataldi y Agustín Solís. Pueblo soberano por su democracia. Sembrando Valores. Construyendo juntos una mejor sociedad. Manto Formamos profesionales y forjamos ciudadanos. Basamos nuestro prestigio en el rigor académico, la integridad y la dignidad de la persona. La búsqueda de la verdad que impulsa la evolución constante y una infraestructura que distingue a una gran universidad. Universidad Católica Campus Alto Paraná. La ciencia y la fe, siempre juntas. Finaliza Espacio Publicitario. El único riesgo que corres al escuchar Sembrando Valores es que de tanto escucharlo transformes tu vida. Sembrando Valores. Sembrando Valores. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, Madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, Madre de mi Señor, y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, Madre de mi Señor,
te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, Madre de mi Señor, y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. 101.3. Ai potagui mando a pecuatiare, a haita mishi mishere mi andu. Yo leoni mero verota pura heipe, a me evo shawiyende beseru. Amgasentero esano poco care, Begue minte mako angare guata, uma ve mi pe isa prendiere jo apiva, ei potagui o indero pe mata. O semboi pe guarahe, rei picui bandera pe, de caseta o sambihi, wei paravamo coinve. Reje pepe esa pukai, ere esa bonde kokue, o pereño te va kue, te tia ende veo me. Ahendu baisa cointe se apesape, Shanyua boere hakuko kuaraku, Ei potaro piro indere kovepe. Estudia que será lo pitane moñarero momorabo, Ipoti bandera pecue serumi. Ahora anga un mocrinero enduno, venderu aye página don Leoni. O semboive cuaraje, rey picui bandera pe, de carreta hoy sambuhu, wey parábamos coive. Dereye pepe sapucay, ere esa bonde cocue. O pereño te va cue, te tia ende veo me. 101.3. Gracias Señor por mi voz, por las ganas que tengo cada amanecer, por la lluvia y el viento, por el atardecer, por la luna y el mar. Gracias Señor por mi pan. Gracias, Juan Manuel. Luego de este pequeño receso, continuamos. Y bien, ahora queremos abordar con el acompañamiento de nuestros mayores que de alguna manera profesan también este trabajo tan difícil que es la orientación, o que llamamos profesor a los más pequeños, a los que menos aventajados intelectualmente son. Y acá dice el artículo escrito por José de Moura Llobes. Es un profesor de música y escribe un artículo sobre esto, la identidad del profesor. Profesor. Porque nosotros muchas veces, muy fácilmente, echamos toda la culpa y los retrasos de nuestros hijos y nuestros pequeños
en el profesor calificándoles de irresponsable, calificándole de poco dedicado, en fin. Y entonces la carga lo echamos todo sobre el profesor y realmente muchas veces no es así. Un tema recurrente este, hermano. Estañas anduve ajeno. El profesor no puede hacer milagros. ¿Verdad? El profesor no puede transformar lo intransformable. El que no tiene forma en su propia casa no puede transformar el profesor en muy pocas horas. Estamos ya, lleguita. Sí, La escuela instruye. La familia educa. educa. ¿Tú sabes la diferencia? Tú sabes. Y no sé, y el concepto luego está mal. Ministerio de Educación, no es mentira. No es cierto. Porque la escuela no educa, instruye. Porque la educación tiene que ver con la conducta de la persona. La escuela instruye la mente. O sea, puede eventualmente también del profesor, si es que es un poco cristiano y un poco responsable, también hablar así, dar consejos, pero UPP es digo, ógape en casa, ógape a... Así es. Bien, la identidad del profesor entonces por José de Moura Lloves. Dice, en nuestro contexto educativo, ñande modo de ñande la contexto, es nuestra costumbre, ¿verdad? ¿Sí? Educativo. Si hay fracaso escolares, se señala como causa de dificultades en el sistema educativo o impericia del profesorado. Coge un sistema pegado y coge la vida. Ni a cambiar, ni a cambiar, a empeorar. Entonces, o le culpan al sistema o al profesor que no sabe inyectar, vamos a decir, en la conducta de los chicos lo que enseña. Si hay que formar al docente, se pretende enseñarle técnicas educativas. Si hay que revisar el sistema educativo, se miran a las técnicas pedagógicas, las concepciones psicológicas, la presentación de los contenidos, la adecuación de estos a las edades, los modos de evaluación. Esas son las cosas que se tienen que tener en cuenta en la educación. Pero la educación no es sobre todo un problema tecnológico. No es puramente tecnología, no es... no es 2 más 2 son 4 siempre. No se trata primordialmente de evaluar el contexto social, psicológico y establecer sistemas pedagógicos adecuados. Educar quiere decir llevar a otras personas a que lleguen a ser lo que deben ser. La educación es ante todo una cuestión antropológica. El hombre es el que tiene que ser transformado. Es comunicación de lo que es, vive y piensa el educador. La comunidad educativa es en función de la promoción integral de la persona para que se realice en plenitud. Entonces, aquí la educación no depende solamente del profesor, sino de una serie de factores complejos, digamos, que tiene que sintonizar los unos con los otros para que aquello tenga un resultado positivo en el educando. En virtud de esto, el colegio, la escuela, el instituto es ante todo un lugar de encuentro entre personas. Por eso no será posible educar sin saber antes qué es el hombre y cómo es hacia dónde se le debe conducir y cuáles son los principales caminos para ellos. Antropología pura. Sí. Conocer al hombre, saber qué quiere, de dónde viene, a dónde va y hacia dónde quiere irse. Parece claro, por tanto, que toda
revisión profunda, radical de lo que es la educación y de lo que hacemos como educadores, debiera comenzar por un análisis de lo que entendemos por persona. ¿Cierto? Primero saber qué es persona, ¿verdad? Y es que educar significa acá debe ser planificar todas las dimensiones de las personas, procurar su salud y plenitud. Y esto se traduce en promoción de la buena forma moral, el ethos, costumbre, de buenos hábitos. Es necesario tomar conciencia de qué cosmovisión tenemos que valorar, qué visión de la persona, qué objetivos, porque no cabe la asepsia educativa. ¿Te imaginas asepsia? Ahí dice asepsia, un término médico parece que. Y si fuere posible, no sería educativa. Consciente o inconscientemente, todo educador enseña y comunica desde una determinada visión del mundo y de la persona. La vida del educador es una vida de ciencia, de propuesta, de conducción, de ayuda. Esta vida se realiza en 3 ámbitos: como presencia con la persona de los alumnos, en la biblioteca, formándose, alimentando su identidad en el oratorio. Ahí la asepsia. No sé bien de Gina. Asepsia. Bueno, mientras buscamos este término para nosotros difícil, es bueno que podamos tener el concepto claro de esa palabra porque es envolvente, abarca muchísimo. Si alguien nos puede ayudar, ¿Sí? Con mucho gusto. Asepsia. Asepsia. ¿Con C o con S? Asepsia es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas destinadas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un medio u objeto o herida. Vea la asepsia. Un conjunto entonces de procedimientos de evitar que se infeccione, que se infecte. O sea, Sayapomina antes de Haisha, de Ñecuti, de golpear a Ñecuti. Entonces, pues dejó ya por la limpieza, alcohol mi, hay mucho de sulfa, no sé, cualquier cosa, ñaputi, de tapar la herida por no hay coñembay. Sí. Upea página, más o menos la asepsia. Es el conjunto de procedimientos y técnicas científicas destinadas a impedir la llegada de microorganismos. ¿Es eso? ¿Sí? Bien. De obstaculizar o de impedir justamente. ¿Está bien? Bueno, la vida educativa se orienta a la promoción integral de la persona de los alumnos. Claro, la educación está siempre en favor de los alumnos, de los educandos, y si no cumple ese objetivo, pues bien, no vale la pena que exista. No basta con ser un profesor cogitante, cogito a los seres pensante, que piensa, que conoce nomás, ilustrado y sesudo, sino que se hace disponible para los alumnos, los acoge y se da a ellos en tanto que personas en el aula y fuera de ella. No está a mínimos, sino siempre disponible para hacer crecer a las personas como tales. Viajando caseteta, maestro, está profesor, y ay no, mi responsabilidad termina ahí donde termina, dice, la puerta del aula. Dentro del aula nomás ella es responsable. Fuera de ahí él ya no es responsable, dice. Yo creo que esto es
una respuesta válida para esa clase de profesor que piensa así. Sí, el profesor tiene que estar siempre dispuesto, disponible para hacer crecer a la persona como tales, dice. Con la palabra y la presencia se enseña. Para esta promoción de la persona, de los alumnos, el profesor es de palabra, pero no basta con la palabra. Se comunica el profesor con lo que es, sobre todo, y también con lo que hace y dice. Por eso, su identidad debe ser clara y propositiva, y patente e inequívoca. Se suele confundir comunicación con mero diálogo o intercambio de formación, que es comunicar. Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene o es. Eso es justamente descubrir o manifestar algo a alguien. Participar de la vida de otros, abrirse a la comunión, no es tanto abrirse a la palabra como abrirse al ser, tomar y dar el ser. Para ello hay que exponerse al otro, hacer crecer a la persona, que la persona llegue a ser lo que está llamado a ser, conferir, dice comprobar, equilibrio psicológico y espiritual, proporcionar un sentido vital y una cosmovisión integradora y realista, preparar a las personas para la energía y la adhesión a ideales valiosos, descubrir su vocación. Lo que se comunica es quiénes somos, lo que seamos como personas y profesores, lo que seamos como comunidad educativa. Eso es lo que sobre todo comunicamos. Transmitimos, por tanto, nuestro modo de ser, tolerante, dictatorial o permisivo, con convicciones o escéptico promocionante de la persona o promocionante del éxito académico, incrédulo, con fe, comprometido o descomprometido, ilusionado o desilusionado, seguro o inseguro. Transmitimos nuestro ethos. Eso es lo que el profesor hace. Forma de ser. Su forma de ser. Y su enseñanza no tiene que ser solamente de palabras, sino tiene que ser íntegro, completo. O pillatan de el alumno misino muy pelaya es una cosa. Su forma de actuar, de ser y su consecuencia, que sea consecuente con lo que estás diciendo. ¿Verdad? Pero a lo mejor el estudiante el de la primaria o la secundaria no va a decirle nada, pero eso no significa que no se da cuenta que el profesor es un cachafa. Claro, eso es cierto. ¿Qué hacemos? Estrechamente vinculado al anterior, lo que somos se manifiesta en el modo de actuar, en los comportamientos en clase, en las actividades extraescolares, en el modo de tratar a alumnos y padres. En esto consiste justamente el ser de la persona. Si se pregona una actividad y se comporta de otra, invalidamos lo que decimos. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? No hay que tener reparos en anunciar claramente, en corregir, en alabar o desaprobar. Para todo esto se necesita amor gratuito, respetar y acoger al otro para que sea lo que está llamado a ser y no lo que yo quiero que sea. Tiempo. Hace falta dedicar tiempo a la comunicación personal. No es totalmente cierto que se pueda sustituir la cantidad por la calidad. Acompañamiento en las dificultades e indulgencia en los errores, siendo impulso, apoyo y fuerte
y fuente de posibilidades. Impulso, promocionar en el alumno su creatividad, su alusión, su curiosidad, originalidad, informalidad, porosidad, ingenuidad, directividad, comprensión, creación y creativa. Muchas veces pues el alumno quiere hacer una cosa de manera diferente, pues consiguiendo el mismo resultado. Y muchas veces el maestro, porque no está encuadrado al plan, al programa, le descarta totalmente. No es así. O sea que si la idea es que el alumno aprenda, ¿por qué se le limita? No Si tiene eso le que- ayuda, ¿verdad? Así mismo es. Le va a frustrar eso. Impulso, siendo impulso, apoyo y fuerza de posibilidades. Impulso, promocionar en el alumno su creatividad, ahí está, su ilusión, su curiosidad, originalidad, informalidad, porosidad, ingenuidad, directiva, comprensión, creatividad y crítica. Fuente de posibilidades, donación, darle lo que somos, hacer la propuesta de un sentido y de él de unos valores y después de unos conocimientos. Educar es formar. El profesor no está en la enseñanza para hablar de todo un poco, ni para contar los libros de texto, ni para transmitir asépticamente. Qué lapidario este comentario. La pinta. Enseñamos a pensar, eso es lo que tiene que ser, enseñar a los chicos a pensar como persona de acción para actuar como persona de pensamiento. Lo que el profesor tiene que procurar es enseñar a los chicos a pensar y a pensar diferente. No nos interesa aquel contenido que sirve para transformar la realidad. No enseñamos para la escuela, sino para la vida. Así que ni teoricismo, ni practicismo, sino presencia testimonial y bien formada para elaborar buenas teorías capaces de hacer remontar la crisis, nada más práctico que una buena teoría. Enseñamos para abrir horizontes, hacemos propuestas, por eso educar va mucho más allá de instruir o enseñar a pensar, a querer y a actuar. La cultura no es mera erudición. La diferencia entre el culto y el erudito es lo que hay entre libros e índice de materias. Apoyo, es decir, acogida, acoge no el gusto parlante, narcisista, sino el docente cercano que no se dedica a hablar para él o para defenderse de los alumnos. Acojo sin condiciones para nutrir cuando un ambiente vitalizante, el incondicionalmente aceptado debe saber valorado, debe ser valorado. Y si salgo, y si valgo, me esfuerzo. Acojo con confianza, benevolencia, beneficencia. Acojo desde la verdad y la veracidad. El cariño no es ciego, es perspicaz. La verdad es dura y la educación exigente. Acoger es escoger. No se ahorra ningún ataque este No. comentario, ¿eh? Sobre esto, yo creo que esos seminarios que hacen los profesores intermedios o muchas veces suspenden toda la clase para recibir ellos una formación de IQUAI. Y estas son las cosas que deberían haber enseñado, implementado a los maestros. Sí. Porque gran parte de las cosas faltan maestros. El maestro tiene que ser un orientador, tiene que ser un papá, una mamá, un tío, un hermano, una persona cercana tiene que ser, que gane la confianza de los chicos. O sea que hay diferencia, Agustín, entre maestro y profesor. Indudablemente que sí. El
Bueno, no es una cuestión nuestra nomás, ¿verdad? no. El profesor es el que sabe mucho, mucha teoría Sí. y enseña. ¿Y el maestro? ¿Cuál es la diferencia? Maestro sabe mucho y hace todo lo que sabe mucho. Ya. Y muestra a los chicos. Exactamente. Sí, Y ahí hay una diferencia que Hay. es palpable. claro. Porque y captú y cuaitere y captú recuerdo 3 títulos, pero no hay árabe. Es indisciplinado, Pepe ya. habla un montón de disparate, o dice un montón de disparate que escandaliza muchas veces al alumno. El profesor muchas veces cree que en su sapiencia, vamos a decir, el alumno muchas veces no se percata de ciertas realidades que él dice. Sin embargo, se percata solamente que se calla. Sí, totalmente. El profesor sabe que no hay ciencia sin estudio y que el entendimiento alumbra como las velas, derramando lágrimas, pues no hay saber que no tenga un 99% de transpiración y un 1% de inspiración. El profesor que toma conciencia de esto sabe que tiene que continuar formándose. Esto significa que tiene que ser un experto en su materia, pero también debe estudiar antropología para saber cuál es la imagen de la persona que quiere promocionar. Solo así promocionará no solo las inteligencias, sino las afectividades, la voluntad, la dimensión comunitaria y relacional, todo desde la vocación de sus alumnos, así como su apertura a los otros y su apertura a la trascendencia. No educa para el éxito, sino para saber, sino para la vida y vida plena. Nadie ayuda a otro sin esfuerzo, sin horas delante del libro, vivido como deber alegre. No hay docente sin estudio, ni estudio sin cansancio. Si el docente además es cristiano, consciente de su vocación, sabe que su misión es superior a sus fuerzas y por eso es persona de oración. Solo en el Espíritu puede encontrar la fuerza de la luz que exige la misión de educar. Sabe que educar supone evangelizar. Esto le exige formarse para no solo ser un buen profesional, sino dar razón de la fe al mismo nivel. No puede ser un profesor cristiano maduro profesionalmente e infértil en ética y en el ámbito de la fe. Y eso no puede ser en él lo cristiano un adjetivo periférico, sino un acontecimiento desde el que vive con entusiasmo y vocación. Acá me afloró a la mente esto que el profesor también tiene la potestad de recordarse de Dios y de encarar sus enseñanzas, ¿verdad?, con un fin trascendental, superior a lo que estamos viviendo. Algo ya prohibí con la escuela. No, esta es una escuela laica y tanto. No. No Religión es no. Religión no. No. Pero esa más pico la mejor maestro del mundo. ¿Dónde ya? Jesucristo es amigo. Sí, Jesucristo. ¿Cuál pico ya le mara? No. Todavía. Bueno. ¿Quieres una pausa? Da una pausa, por y favor. ya regresamos. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. El único riesgo que corres al escuchar Sembrando Valores es que de tanto escucharlo transformes tu vida. Sembrando Valores. Sembrando Valores.
se valle pona mombiri wiaju ahendu sete winde wiranye ka arupetu tape hupuku ka eve ipiku ima iruguata in agua wa hekru se peña noigo si pajeo tingo baterere rupa Upepe avei se porei pojaima Ori seresado sin un guera ita Rusegui aguejido Ubeture uma se ajo ipa Barrio San Isidro Uibei sarambiba Peibotir agua Upepe oime se tapima Sereño y agüe E ibei se ven en Maracapú Ande pura hey ahendusete E jumille grande areja huesa anibere o hasu de yere Mumbere wibe ayesare ko tu paoa esa Tabambute tepe watahawasu ha eombo chegua Di campana pua en dugo beseru pirupi Domingo ya ve tu pa mirenda pe oporo eno y caraita y Que pui agua pu misañe en tu mante ome eva osako y Pui careo min vivaña sa indipona me se momandu a Se mitaru supe mi aguataha guere se akahata Ai katumo ainte sarai peite seven ahagüe Barrio Las Mercedes terminal yere Hay tiro que te va de calle Choncón Pero pijetas en Maracapú Vivo tipo nada que era un mundo Oviedo se vaya y Cuba peina mojua José pura hey allá poba el cue mandu apura O eno y gatu se po ay botin de vipe apita Ta ibe vive con te saga u arete moi coba serete nupa Apende vitune a cuatro botu a tu bacoy te se tacuera 101.3 Se dio piva mando a Ai tu pe pore peina mayo guaita Pura hei mi ipota i te uio che qua Esa cabo con e pipete i ara Se tindu mi asako i haro hejia Se sumisero basamaranga tuve E ikuemo se hai potante en depo Se oviedo pona mombere in meva Deve tomar ese pura heini Hace pollo pu imbare te beba Se no pava bembe aveiamo a wi Norte piro uko eleruhara Se pechugo vente cose ajeka Userrito guire en Maracá se pope Bekino metame mi seco en bar Hoy que potabo yo viete peña
esa mi bate antes se ve. Bien, prosiguiendo con la programación, quisiéramos dar a conocer un poquitito parte de la historia y de los personajes que hicieron realmente nuestra historia. Y infelizmente que a muchos de los personajes que hicieron nuestra historia no se los recuerda como realmente se merece, como el que ahora vamos a nombrar, por ejemplo, al padre Fidel Maíz. Yo no sé si algunos de nuestros oyentes habrá escuchado alguna vez de un tal padre Fidel Maíz, un sacerdote, un paraguayo a carta cabal que asumió su rol de sacerdote y también de paraguayo en todo momento. Y así voy a leer cortamente el prólogo del librito que dejó escrito y editado, vamos a decir. El prólogo se debe a Erika Caballero Campos. El libro es José Fidel Maíz, un cura controvertido, y el título. Fidel Maíz es posiblemente una de las personalidades históricas más controvertidas de la historia paraguaya. Su gran erudición, su cercanía a la familia López, sus ideas con respecto al gobierno y a su rol como fiscal de sangre en San Fernando. Fidel fue un ser humano polifacético y polémico. Fiscal de sangre pico erejinaye eshupe. Se había en ese lugar, el gobierno había conformado un grupo de personas que tenía que juzgar la conducta patriótica o no patriótica del ciudadano para ser condenado. Y él fue uno de esos miembros de ese grupo de fiscales. Y por eso muchas veces se le acusa duramente a él. Y las circunstancias del momento permitieron que sea así, y entonces él estaba dentro de ese grupo y se le calificaba por eso de sanguinario, incluso al padre Fidel Maíz. Esta biografía es escrita por el doctor José Sarandini. Aborda las diversas facetas de este peligroso paraguayo que tuvo una activa y prolongada vida. Hombre consultado por varios jefes de Estado, don Carlos Antonio López, hasta los que gobernaron a comienzo del siglo XIX. Intelectual dedicado al estudio y a la meditación, que prontamente se recluyó a su natal Arroyos y Estero Guagua, a escribir, enseñar y reflexionar sobre su agotada participación en la vida política del Paraguay, de la preguerra, la guerra y la posguerra. En las tres etapas él activó fuertemente, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. El autor analiza en varios pasajes de la obra las controversias y los dilemas a los que se enfrentó Fidel. Trata de presentar de la forma más clara posible por qué Maíz, de ser humillado, apresado y juzgado por Francisco Solano López, terminó siendo uno de sus más feroces defensores y cercano colaborador. Esto es una de las figuras rápidas de Fidel Maíz, un sacerdote que defendió y hizo mucho, vamos a decir, por el Paraguay
en ese tiempo amenazado y acechado por los países fuertes y enemigos, que es Brasil en aquel entonces. Una premisa sobre el prólogo de este libro. Durante una clase universitaria, dice, un relato, de ciencias sociales, le calificado pregunté, dice, a mis alumnos si habían escuchado hablar de Fidel Maíz. Después de un silencio surgieron estas respuestas. Yo creo que fue un cura muy malo, porque mandó a matar a su obispo, el obispo Cárdenas. Me parece que fue prisionero político por varios años y fue liberado por el mariscal López. Eso es cierto, también fue preso. Fidel Maíz acompañó al mariscal López hasta su muerte en Cerro Corá. Fue un excelente orador, intelectual y político. Fundó una escuelita en Arroyos y Esteros y se dedicó con amor a la docencia por muchos años. Por ahí tiene como lugar, ya visita también. Yo escuché que cometió varios errores como cura y entonces el Papa lo condenó a no hacer más misa. Ahí tenía estudiante. Mi bisabuela, me dijo que era un santo varón. Ahí está, controvertido. Uno dice una cosa buena y otro mala. Perseguido. Fue un mentiroso y embaucador, dice otro. Tengo la idea de que el padre Fidel Maíz fue un político ambicioso y sediento de poder. Otro dice. A mí me dijeron que él inventó la conspiración contra el mariscal López, lo que desató una furia asesina contra los supuestos conspiradores, entre ellos el obispo Palacios, a quien le ejecutaron también. A una simple mirada sobre estas respuestas, nos damos cuenta de la complejidad de la figura de Fidel Maíz. Como escritor, como escribir sobre una figura tan controvertida de nuestra historia patria, fue un presbítero del cual se han escrito muchas páginas y redactado numerosos discursos. ¿Dónde está la verdad? Para algunos fue un criminal, un político oportunista revestido de cura, un fanático del poder y de la política. Para otros fue una de las mentes más lúcidas, el intelectual más influyente de su siglo. Para otros fue sencillamente un cura que cumplió su servicio ministerial con pasión y cultura, aceptando las penas canónicas recibidas por la Santa Sede y reconociendo humildemente sus errores y pecados. A su larga vida, desde 1828 hasta 1920, pasó por innumerables situaciones religiosas, políticas y sociales que no siempre le resultaron favorables, pero su espíritu de fortaleza religiosa le permitió discernir, dominar y superar los periodos más duros y oscuros de su existencia. Bien, acá está entonces la historia del controvertido, vamos a decir, sacerdote Fidel Maíz, que mucho hizo y estuvo muy de cerca con la familia López, sobre todo con Francisco Solano López. Y bien, hasta acá creo que podemos... ¿Cuál fue la infancia de él? Dice que nació en Arroyo Estero, y esto muchos de nosotros conocemos el lugar. Para 50 kilómetros de más. Pueblo situado a unos kilómetros al norte de Asunción, que como insinúa su nombre, está cerca de un gran esteral, que durante las lluvias, con el consecuente desborde de los ríos, se convierte en una inmensa laguna. Mira un poco. El abuelo paterno de origen español había infundido a la familia Maíz
principios sociales y políticos democráticos. Por tal razón, los maíz no eran bien vistos por el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. Un tío de Fidel, hermano del papá, era el presbítero Marco Antonio Maíz. Fue diputado en el Congreso en 1816 y por haber opinado contra la dictadura perpetua, fue encarcelado por más de 14 años. Imagínate, boche. Luego sería nombrado obispo auxiliar de Asunción en 1845. Otro tío suyo fue fusilado por orden del dictador Rodríguez de Francia. Qué situaciones más cambiantes les tocaba a esta familia, che. Cuando Fidel tenía 12 años en 1840, en la casa de Maíz llegó un soldado a contar, llorando, la muerte del presidente dictador Francia. El niño, emocionado por esa escena, también lloró. Y esto le valió el reproche y el castigo del papá. No se llora, mi hijo, por la muerte de un dictador, le dijo. Bueno, desde temprana edad Fidel reveló interés por los acontecimientos públicos, preguntando, conversando, leyendo y reflexionando. Había sido enseñado a leer y escribir por su propio padre. En aquel tiempo no era fácil acceder a escuelas, que tampoco existían en la mayoría de los pueblos del interior. Hacia los 14 años, en 1842, su papá lo envió a Asunción para frecuentar la Academia Literaria fundada por Carlos Antonio López, en la que era director del tío Fidel, el presbítero Marco Antonio Maíz. Ahí encontró dos compañeros de estudios muy influyentes en su vida en los años turbulentos de la Guerra Grande. Se trataba nada menos que de Francisco Solano López, futuro mariscal y presidente de la República, y de Manuel Antonio Palacios, futuro obispo de Asunción, fusilado por orden del mariscal en 1868 durante una acusación de conspiración firmada por el presbítero Fidel Maíz. Imagínate, en su función de fiscal de guerra. En aquellos años, los tres compañeros Maíz, Palacios y López no se imaginaban ni de lejos lo que había sucedido en Paraguay y cómo los vaivenes de la historia había descompuesto las relaciones amistosas que comúnmente los compañeros de estudios llevan adelante y conservan también en la edad adulta. El rector presbítero Marco Antonio Maíz tomó muy a pecho la formación intelectual y espiritual de su sobrino Fidel Maíz, y estaba muy interesado en filosofía, literatura, ciencias sociales, y acudía al tío para profundizar varias materias. A los 17 años, Fidel Maíz, su primer viaje a Cuiabá, Brasil, para la ordenación de obispos paraguayos, Basilio López y su tío Marco Antonio Maíz como obispo auxiliar. Fue un acontecimiento de gran honor para la familia Maíz tener un pariente obispo. Era la autoridad máxima. Fidel consideró que su tío obispo como un segundo padre y lo acompañó en todas las visitas pastorales que él cumplía en el interior del país. Tuvo así la posibilidad de conocer el Paraguay profundo, las situaciones socioeconómicas, las aspiraciones políticas, la vida sus luces y sombras de la población rural y campesina. En estos viajes no faltaban momentos en que el obispo diera clase de filosofía y teología a Fidel. Fue un gran dolor cuando el tío murió en 1848. Fidel tenía 20 años y una preparación intelectual superior. Hablaba y escribía con precisión y profundidad. Así que el obispo Basilio López lo nombró notario
eclesiástico del obispado, cargo que desempeñó con mucha solvencia en forma gratuita hasta 1856. Esta es la corta biografía del reverendo padre Fidel Maíz, que mucho hizo por Paraguay y en épocas bastante delicadas, que es la época de la Guerra Grande. Permitime agregar un chiquitito que tengo acá. El padre Fidel Maíz fue uno de los protagonistas del Bicentenario. Sus actuaciones con luces y sombras fueron fundamentales para reorganizar la iglesia de la posguerra del 70. Fue un gran intelectual de su época. Acompañó al ejército en la campaña. Su vida es relatada en 3 tomos por el padre Carlos Ey. El último de estos fue lanzado la semana pasada en el aula magna de la Universidad Católica. Mira, bocha. ¿En qué año fue ese? No me dice acá. A ver si tengo. Bueno. No. Ya voy, no se ya yo topo allí el próximo sábado. Sí. Apetente en Caturo. Si Dios nos da 8 días más de vida. Y el próximo sábado a las 10 horas hasta 12 estaremos nuevamente acá frente a estos micrófonos y con ustedes a compartir historias, leyendas, mitos y casos. Gracias, Juan Manuel.